Si ya tienes tu caja auxiliar de pesca y estás pensando ahora en hacerle ciertas modificaciones para ponerle accesorios y no tienes idea cómo hacerlo, estás en el video correcto. Porque aquí te voy a enseñar a hacer dos tipos de portacaña, ya sea para tu caja auxiliar de pesca o para tu kayak. Antes de hacer cualquier modificación a tu caja auxiliar de pesca, lo primero que te aconsejo es que conozcas perfectamente tu kayak, ya sea rígido o inflable. ¿Por qué razón? Para que veas qué accesorios le puedes poner ya tal como viene de fábrica. Y en base a eso, con tu caja auxiliar, puedas empezar a pensar qué tipo de modificaciones le puedes hacer a tu caja. En segundo lugar, es importante que visualices tu caja, cómo va a quedar. Hay diferentes maneras de poderlos portacaña. Tú puedes elegir poner el portacaña en la parte interna del kayak, a lo mejor de una manera vertical, o en su caso a lo mejor ponerlo a 45 grados. Ya puede ser la manera, dentro de la caja o de manera externa en la caja. Tú ya lo vas a decidir. Y en base a qué vas a esa decisión, pues en cómo sea tu kayak. Si tienes más espacio, dónde va la caja, si no tienes espacio. Por ejemplo, en mi caso, en el Excursion Pro K1, tengo el espacio reducido y yo decidí poner los portacaña en la parte interna de la caja. Al final, ¿qué significó eso para mí? Pues reducir un poquito el espacio dentro de mi caja. Sin embargo, no me afecta. Y decidí eso porque también tenía yo el temor en un inicio de que la fricción del tubo del PVC con el hule del kayak, al tener fricción se pudiera calentar y pudiera ocasionar algún tipo de pinchadura. Entonces, por esa razón yo decidí mejor ponerlos en la parte interna de la caja y evitarme ese problema. Hoy en día ya te podrá decir que no es necesario siempre y cuando le des un acabado un poquito más profesional a lo que es tu portacaña. ¿A qué me refiero con eso? Sino que lo eliges bastante bien para evitar cualquier tipo de rebaba que pudiera ocasionarte alguna pinchadura. Dicho lo anterior, ahora lo que tienes que hacer es conocer bien qué es lo que vamos a hacer para hacer los portacaña. Aquí podrás ver en esta imagen, este es un tubo PVC como de 30 centímetros, pero lo que buscamos es hacer dos cosas. Una, deformar un extremo del tubo de PVC de esta manera y con una parte curva hacia afuera, y la otra hacer este corte que es donde va a descansar la manivela de tu carrete. Ya que entendamos bien qué es lo que vamos a hacer, pues ahora sí podemos entonces empezar a trabajar para hacer los primeros cortes. Vamos a ello. Muy bien. ¿Qué material vamos a necesitar para hacer los portacañas? Cosas muy básicas como un lápiz o un plumón, una regla, un pedazo de lija, pegamento de tubo de PVC, obviamente un tubo de PVC. En esta ocasión mi tubo mide aproximadamente 40 centímetros. Este tubo de PVC es el que vamos a necesitar para hacer el portacaña que va a la caja auxiliar. Para la portacaña que va directamente a tu kayak, además del tubo de PVC, vamos a necesitar ciertos accesorios, como en este caso es un cople de 2 pulgadas, un reductor de PVC de un tubo de 2 pulgadas a pulgada y media, un reductor de pulgada y media a 1 pulgada y un tubito de 1 pulgada de 6 centímetros de tubo de PVC. Además, como herramienta básica vamos a usar esta cegueta para hacer el corte al tubo de PVC. Si tienes herramienta un poquito profesional o más profesional, en este caso yo voy a utilizar
Esta multiherramienta que es para hacer el corte y a la vez me va a servir también para lijar todas las puntas del tubo de PVC y para calentar una pistola de calor. No te preocupes, si no tienes una pistola de calor, lo puedes hacer con tu estufa. Ahorita te voy a explicar cómo hacerlo en su momento. Y además, vamos a necesitar una botella. Puede ser de Coca-Cola, la botella que sea. Lo importante es que tenga esta forma para nosotros poder hacer, cuando estemos calentando, el deformar el tubo de PVC, estamos buscando que quede con esta forma. Por eso es importante tener esta botella con esta forma. Te repito, en este caso tengo yo esta botella, pero puede ser con una botella de Coca-Cola. Vamos a empezar entonces. Lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos bien lo que vamos a hacer, qué tipo de corte y todo eso. Entonces, agarramos nuestro tubo de PVC, vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Yo ya tengo una medida estándar para medir mis cañas, ¿sí? Que es una línea, o más bien vamos a intentar hacer este corte que mide 6 centímetros por 2 centímetros y medio. Les repito, esa es una medida estándar para la mayoría de mis cañas, que creo que también a ustedes les va a funcionar. Entonces agarramos lo que es la regla y quedamos que eran 6 centímetros por 2 centímetros y medio. Y otra vez aquí. Seis centímetros. Y podemos observarlo. Ojo, no vayas a hacer el corte de una vez. Yo te recomiendo que primero calentemos el tubo de PVC para hacer la deformación que necesitamos y después cortarlo. Si tú primero lo cortas y luego lo calientas, es muy probable que se te deforme bastante lo que es el extremo del tubo de PVC y también muy probablemente que puedas llegar a quemar las puntas. Entonces, por eso primero te digo, primero caliéntelo. Vamos a calentarlo con el tubo de PVC, con la pistola de calor. En dado caso que no tengas la pistola de calor, lo puedes hacer en tu estufa. Lo único que tienes que hacer es prender la estufa y estarle dando vueltitas al tubo de PVC para evitar que se te queme de un solo lado, ¿no? Sino que está tratar de mantener de manera uniforme el calor en todo el tubo de PVC para la hora de hacer la deformación te quede parejo. A calentar. Agarramos nuestra botella y empezamos a hacer presión. Ten cuidado de no hacer mucha presión para que no deformes bastante esta parte del tubo PVC y te quede bombacho. Tú aquí vas viendo qué presión es la necesaria. Tú vas viendo cómo se va deformando. No es mucha la presión que tienes que hacer, pero ahí va. Aquí ya podemos observar
cómo se nos deformó el extremo de la caña. Esta es la figura que nosotros buscamos. ¿Para qué sirve esto? Aparte de que visualmente se ve muy bien, es para proteger a la caña. Que tu caña no tenga un roce directo con un extremo recto del tubo de PVC, sino que va a estar raspando. De esta manera, pues al ser curvo, no va a tener un roce que va a poder dañar a tu caña. Ahora lo siguiente es hacer el corte. Si no tienes tu herramienta profesional, con una cegueta es más que suficiente. Y es muy sencillo. Es empezar a buscar la manera y empezar a cortar. Aquí ya hay... No se va a ver, pero acá ya vamos a poder. Y como podrán ver, qué sencillo fue hacer el corte con la cegueta. Pero en este caso, al yo tener una herramienta un poquito más profesional, pues le voy a dar con esto para que sea más rápido también para el video. Aquí ya hicimos el corte de ambos lados y arrancamos este pedazo. Si se fijan, aquí todavía nos queda el corte bastante cuadrado. Y aquí hay dos maneras donde tú lo puedes hacer para lijarlo. No. Aquí ya hicimos el corte. Si se fijan, en los anteriores portadas que les había enseñado cómo tenemos esta parte curva. Ahora hay que buscar hacer esa forma. ¿Cómo? Pues lijando. Yo que te recomiendo, si no tienes este tipo de herramienta con el que vamos a hacer, ponerle la pieza para poder lijar, lo que puedes hacer es que con cualquier artefacto redondo le pones la lija y es empezarle a dar. Y poco a poco le vas a ir dando la forma que tú necesitas. En este caso, yo lo voy a hacer con esta herramienta.
Ya hicimos el corte, ya hicimos la forma y prácticamente nuestro portacaña está terminado. Y te recomiendo que seas muy cuidadoso y le des el acabado final. Lija muy bien todo. A mí, por ejemplo, todo este tipo de puntas no me gusta dejarlas. Me gusta que queden totalmente redondas. Y este es el trabajo fino, lo que le va a dar mayor detalle a tu trabajo para que quede muchísimo más profesional. Entonces tómate el tiempo necesario para que quede perfecto. Están ya las puntas redondeadas. Y básicamente con esto terminamos lo que será el portacaña que va a nuestra caja auxiliar de pesca. ¿Qué faltaría? Pintarlo. Para pintarlo, digo, en este caso aquí no lo vamos a hacer, pero para pintarlo yo te recomiendo que primero lijes bastante bien el tubo de PVC para que después le pongas una o dos capas de primer y después le pongas la capa, las capas más bien, del color que vas a querer que quede tu portacaña. Ya puede ser negro, rojo, amarillo, naranja, el color que tú quieres. ¿Por qué te digo que lo lijes muy bien? Porque necesitamos que el tubo de PVC quede de una manera rugosa para que el primer se pueda adherir. Si tú le echas la capa de pintura así tal cual, ¿qué vas a ocasionar? Que con cualquier golpe se empieza a despintar el tubo de PVC. El tubo de PVC pues tiene esa limitante o esa cosa negativa que no se le adhiere muy bien a la pintura. Entonces por eso hay que dejarlo muy rugoso para después ponerle una capa, dos capas de primer y después pintar. Y te aconsejo que te tomes el tiempo para pintar. Dale capas muy leves, muy leves, por todo el tiempo, por todos los lados del tubo y espera a que seque. Dale otra capa cada 10 minutos. Velo pintando poco a poco. Con esto, ¿qué vas a hacer? Vas a evitar que después te queden las famosas gotas, que se ve, es un trabajo muy feo. Te digo, si ya has hecho tanto trabajo, pues un poquito más de tiempo que vas a tardar pintándolo, el trabajo va a quedar mucho más profesional, ¿no? Y no se va a ver como si tú le hiciste un trabajo totalmente casero. Entonces, dedícale tiempo y paciencia, como siempre les he dicho en los videos. Ya por último, para hacer el portacaña que va directamente a tu kayak, es básicamente lo mismo y vamos a agregar las piezas que en un principio les había comentado, que es el cople de 2 pulgadas, iría en la parte inferior. Te recomiendo que lo pegues porque si no vas a tener juego, ahorita vas a ver. Luego iría el cople, el reductor y el tubo. Si tú no lo pegas, aquí puedes ver que tienes juego. ¿Esto qué puede ocasionar? Que a la hora de estar en la jornada de pesca, el viento, un atorón de la caña con algo, con algún árbol, algún matorral, algún tule,
puede ocasionar que se te zafe el tubo y pierdas la caña. Entonces, pégalo con el pegamento de PVC. Aquí sí te recomiendo que lo pegues antes de pintar, porque si no después el pegamento te va a levantar la pintura. Entonces pégalo, deja que seque muy bien y todo el excedente después líjalo para que no te levante la pintura. Y el mismo proceso que te había comentado anteriormente. Lijas todo muy bien y empiezas a dar capas de primer. Ya que esté bien seco, ahora va la capa de tu pintura. Para que al final de cuentas nos quede este portacaña que va directamente a tu collar. Ok amigos, con esto terminamos prácticamente hacer lo que son los portacañas. Son bastante baratos de hacer. Yo me gasté 25 pesos mexicanos en todo esto. Yo estoy seguro que a lo mejor tú lo vas a poder conseguir en otra ferretería un poquito más barato, a lo mejor entre 15 y 20 pesos. Es bastante barato. Y pues bueno, si tienen alguna duda o comentario, pues ya saben, en la caja de comentarios estamos para servirles y aclarar todas sus dudas. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.